Mira, me presento Daniel Flores del periódico Publimetro y titular del programa War Room. Estamos con este tema del COVID-19 y evidentemente esta carrera que se inició desde hace algunos meses o semanas, para quién la fabrica y quién la va a distribuir, que también ha generado bastante polémica. Me gustaría que te presentaras, por favor, y con tu cargo, y me gustaría abrir con esta pregunta. ¿Qué tan bueno y qué tan malo es que se esté anunciando ya una posible vacuna? Evidentemente, con esta aceleración del proceso, me comentaban algunos especialistas, de 3 a 15 años, la estamos forzando a 18 meses, si bien nos va, y evidentemente las repercusiones que va a tener pues una vacuna a este ritmo y con la pandemia latente. Si eres tan amable, por favor. Ok, bueno, pues yo soy la doctora Roselyn Lemus Martin. Yo soy doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford y actualmente soy investigadora en varias iniciativas internacionales de nuevos tratamientos y vacunas contra COVID-19. Oye, pues esta pregunta que te comentaba, ¿qué tan bueno y qué tan malo es Okay. que el gobierno de Rusia ya se haya pronunciado con una fase 3 o ni siquiera todavía iniciada? Y evidentemente con todo lo que se ha especulado sobre pues este dispositivo y esta vacuna, con toda la premura que se está generando por la pandemia que todavía sigue muy activa y con las muertes y contagios que se están generando a nivel mundial, si eres tan amable. Sí, pues efectivamente es algo, al menos voy a hablar de la vacuna de Rusia, es peligroso el anuncio que hicieron porque obviamente se tiene que tener una fase 3 antes de poder aprobar una Que vacuna. todavía no está la fase 3. No, exactamente, no está la fase 3, por eso es peligroso, por eso lo menciono, es peligroso, porque no tienen fase 3. Entonces, es peligroso ya que aprobaron sin esa fase 3. La fase 3 es la crucial. Oye, pues, Es sí, mi punto. Ujú. sí, te escucho. Oye, el tema pues que ha generado polémica y esta carrera que se ha iniciado, pues evidentemente platícame un poco más de cómo es un proceso para elaborar una vacuna y por qué no se debería de apresurar pues estos anuncios que se están haciendo a nivel mundial, incluidos ya el gobierno de México que menciona una alianza, no sé qué tan bueno sea para, pues sí, la percepción de los mexicanos y de América Latina sobre una posible vacuna el próximo año. Claro, mira, de hecho yo estoy colaborando en una de esas vacunas y básicamente es bueno decir que ya hay una alianza, eso sí es definitivamente bueno, porque en México no iba a tener acceso a la vacuna hasta finales del 2021, principios del 2022. O sea, este movimiento que se anunció ayer a nosotros nos pone en una posición muy buena en Latinoamérica, no solamente en México, en Latinoamérica, porque vamos a poder tener acceso a esa vacuna. Ahora, en cuanto a las fases de la vacuna, bueno, el proceso, obviamente, aunque se está adelantando, eso nosotros estamos tratando de garantizar, obviamente, que la vacuna vaya a ser segura y que vaya a ser efectiva. No porque se estén adelantando los tiempos, quiere decir que la vacuna va a ser peligrosa, ¿no? Ujú. El único caso que sí puede resaltar es el de Rusia, porque el de Rusia, obviamente, la fase 3, como te lo estaba comentando, es crucial. Nosotros, si no tenemos esa fase 3, no puedes asegurar que una vacuna es segura y efectiva hasta terminar una fase 3. Entonces, ahora lo que nos ha ayudado un poco en el tiempo son las estrategias que se han probado, las estrategias que se han venido probando con otras vacunas en desarrollo y que pudimos aplicar para COVID-19, que son nuevas estrategias. Eso adelantó muchísimo los tiempos y además, bueno, que se están haciendo fases clínicas en paralelo. Eso también adelantó muchísimo el tiempo y por eso podemos estar en esa situación de haber avanzado un proceso que tarda de 5 a 10 años, haberlo avanzado hasta eh, 18 Meses. meses. Ujú. 18 meses, 2 años, ¿no? Porque obviamente todavía esto va a seguir. Las fases no terminan, las fases van a seguir, van a continuar. O sea, todo lo que se está trabajando es con fases, con estudios preliminares, con resultados preliminares, pero la fase sigue su curso porque eventualmente tiene que ser por protocolo, ¿no? Ujú. No es que la fase termine en 3 meses, eso es erróneo, eso es lo que por eso se da tanta desinformación. O sea, no porque en septiembre u octubre se anuncien los resultados de la fase 3 quiere decir que se terminó la fase 3. La fase 3 continúa. Oye, es el peligro que existe sobre, pues, estos anuncios
y pues estos desplegados de información, sobre todo del gobierno ruso y de otras entidades también que se han pronunciado al respecto, ¿crees que se ha politizado o se ha partidizado o se ha utilizado como botín político el tema de la vacuna del COVID-19, evidentemente por el desgaste que han sufrido muchísimos gobiernos por el manejo de la pandemia y que les ha costado pues un desplome de su imagen en algunos presidentes? Claro, yo creo y me atrevo a decir que el movimiento de Rusia fue un poco político. Ujú. Eso definitivamente es una carrera, desafortunadamente es así, no se debe de manejar así, porque eventualmente, pues tenemos que colaborar, no es porque un país vaya a tener la vacuna primero, quiere decir que ese país va a tener el control de todo, ¿no? Ujú. Eventualmente no, porque un solo país o una sola farmacéutica o una casa productora de medicamentos o de vacunas no puede distribuir a todo el mundo, es imposible, por eso tenemos que tener al menos 5 que distribuyan. Entonces, se me hace un poco, la verdad, ilógico pensar en esta carrera de yo gané la carrera y entonces, ¿no? Desafortunadamente se está manejando así, pero al final de todo, bueno, al final los que ganamos somos nosotros, ¿no? Ujú. Las personas que podamos estar protegidas con esa vacuna, o sea, no importa cuál de las vacunas, pero al final que todo el mundo esté protegido. El reto de la distribución, millones de dosis, millones evidentemente por región, y el reto que implica, ¿cuál va a ser la estrategia o cómo ves el escenario? ¿Lo ves difícil, pues esta correcta distribución, independientemente de quién gane esta carrera para la vacuna del COVID-19? Y pues sí, pues los retos que vamos a enfrentar en los próximos meses para pues su correcta aplicación. Claro, pues efectivamente, la producción va a ser el problema clave, porque obviamente, como te comentaba, una farmacéutica no puede, es imposible que tenga la producción de todo el mundo. Tenemos que producir billones de vacunas, ¿no? De dosis. Entonces, efectivamente, por eso va a ser útil que para lograr la distribución más homogénea o que sea un poco más global, bueno, se tengan varias iniciativas. Por eso tenemos en la actualidad casi 200 vacunas que están en desarrollo. Unas están más avanzadas que otras, pero al menos hay 200. ¿Por qué? Porque además no se acaba esto en un año. Es Ujú. decir, ya te aplicas la vacuna y no, tienes que tener producción de vacunas para los siguientes años también, porque todavía no se sabe, todavía no se ha estudiado bien cuánto va a proteger la vacuna. Claro. Oye, pues nada más me gustaría cerrar esta entrevista, Roselyn. Pues sí, el mensaje, vamos a tener o no vacuna, evidentemente por esta ola de fake news, de desinformación y pues todos estos pronunciamientos de gobiernos. Vamos a tener vacuna para 2021, la debemos de esperar y pues por supuesto mantener las medidas sanitarias para evitar que esta pandemia siga activa o al menos domar pues sí, los picos que se han presentado al menos aquí en México. Pues mira, lo que puede pasar es que si supongamos en el escenario más trágico y negativo es que la fase 3 no funcione. El gobierno, obviamente, ellos ya están prometiendo en el primer semestre del 2021, lo cual se había prometido esa vacuna para el primer semestre del 2021 para el mundo, pero puede llegar a pasar, no solo con esa vacuna, sino con otras, que la fase 3 no resulte positiva y entonces todo lo que se ha venido trabajando se tiene que mover hacia atrás. Entonces, solamente se va a perder dinero, pero obviamente la vacuna no se tendría para ese tiempo, ¿no? Lo marco mucho porque hay personas que me preguntan exactamente el mes y el día que se va a tener la vacuna. Es Imposible. imposible hacerlo porque hay muchos factores en riesgo. No sabemos si en la fase 3 vamos a evaluar y de repente vemos que hay factores, efectos secundarios que no esperábamos, entonces vamos a tener que cancelar esa fase 3 o decir, bueno, la vacuna no sigue adelante, no se puede registrar. Entonces hay factores que se tienen que tomar en cuenta que pueden resultar, ¿no? Fue el caso de la vacuna de la gripe porcina, que esa vacuna era buena y se observó que en varios voluntarios empezó a causar, y en varios pacientes empezó a causar un síndrome neurológico extraño, una respuesta autoinmune, entonces obviamente esperamos que ninguna de las vacunas dé esos efectos, ¿no? Pero no podemos saberlo. Entonces, por eso hay que manejarlo todo con cautela. Por eso es bueno decirlo y ser realista, ¿no?
quizás la vamos a tener el siguiente año, pero no dar una fecha de exactamente en este mes como lo está haciendo el gobierno, creo que es un poco irresponsable. Digo, fue muy positivo el anuncio de ayer porque nos está poniendo adelante y los está poniendo en una posición que México, que es ventajosa para México, ¿no? Porque vamos a producir la vacuna, vamos a poder producir la vacuna aquí. Pero con ciertos riesgos al final de cuentas. Claro, claro. Bueno, todas las vacunas, obviamente las vacunas, el proceso de producción de vacunas y de desarrollo de vacunas es un poco más riguroso incluso que el de los medicamentos. Entonces, se tiene que asegurar que realmente la vacuna es segura y también que es efectiva, porque no sirve tener cualquier vacuna, simplemente tener la vacuna por tener la vacuna, sino tiene que tener un porcentaje de efectividad para que nosotros garanticemos que si no se vacunan cierto porcentaje de la población, todavía podamos estar protegidos en la comunidad y disminuir la transmisión comunitaria. Pues gran tema y creo que va a seguir dando de qué hablar en los próximos meses o incluso años. Muchísimas gracias, Roselyn Lemos, doctora de Biología Molecular y doctora por la Universidad de Oxford. Muchísimas gracias. Nada más para cerrar, ¿algo más que desees agregar? No, está bien todo, solo que sigan con las medidas. Todavía no estamos además la vacuna no va a ser la solución mágica como se informó y como yo lo mencioné también en una entrevista en el Washington Post. Va a haber muchos retos todavía, incluso aún teniendo la vacuna, todavía van a existir retos, entonces todavía tenemos que seguir cuidando. Importantísimo eso. Muchísimas gracias, Roselyn, por el tiempo y la claridad. De nada. Hasta luego. Hasta luego.